Bueno, muy bien, acá tenemos un ejercicio en los cuales nos piden que encontremos la medida de los ángulos que faltan acá. Y nos dan esto. Primero que nada, nos están diciendo que estas rectas son paralelas, que esta recta que marqué en rojo y esta recta son paralelas. La recta B y la recta H. Bueno, bien, así que acá nos van a servir el conocimiento de los ángulos entre paralela. Acá, ¿qué vamos a necesitar? Bueno, conocimiento de ángulos entre paralela, de opuestos por el vértice, adyacente, que la suma de los ángulos interiores en un triángulo de 180 grados, todo eso no va a hacer falta. Lo primero que tenemos que hacer es marcar lo que tenemos de dato. Lo primero que podemos hacer es marcar, decir, bueno, a ver, tengo este ángulo que me lo dan, tengo este ángulo que me lo dan y tengo este ángulo que me lo dan. Si bien acá hay ángulos que son los que me están pidiendo, como por ejemplo me están pidiendo este ángulo, me están pidiendo este ángulo y me están pidiendo este ángulo. Eso es lo que me están pidiendo. Muy bien, vamos a ver nosotros cómo vamos a encontrar esos ángulos. Yo lo primero que hago siempre marco todos los ángulos que tengo. Y ahora empiezo a probar. Digo, bueno, miren. Ustedes, este ángulo de 126 grados, fíjense que está en esta recta, que yo la podría prolongar, esta recta, yo podría hacer esto, decía, bueno, estos son ángulos entre paralela. El 126, vengo acá y digo, mire, el ángulo 126 grados más ese ángulo beta, tienen que sumar 180 grados. ¿Por qué? Porque son conjugados internos. Eso es lo que son. Ah, buenísimo. Estos dos ángulos sumados deben dar 180 grados porque son conjugados internos. Entonces, resuelvo esto, le resto los 126 y digo entonces que el ángulo beta va a valer, si le saco 120, me quedarían 60, le saco 6 más, me quedarían 54 grados. Revise los cálculos y no están mal. Muy bien, ya tenemos este ángulo, 54 grados, 26, 30, 54 grados, este ya lo conocemos. Listo, le vamos a poner el 54 ahí. Muy bien, a ver cómo podemos encontrar otro ángulo. Bien, si ustedes se fijan, este ángulo de 72 grados, con este ángulo que yo voy a marcar acá, ve, esta recta lo mismo. Si ustedes estas rectas las continúan, eso les ayuda a ver mejor todo esto. Si ustedes esto lo continúan, ustedes observan que este ángulo, el ángulo de 72 grados, y todo este ángulo son iguales porque son correspondientes. Esos son ángulos auxiliares que uno utiliza. Es decir, si yo tomara esta recta, que es la recta que viene de arriba, la recta C, y digo, ah, pero si yo tomo este ángulo y este ángulo, ¿cómo son? Son iguales. A este ángulo le voy a llamar un ángulo C complementario. No, C de complementario no, sino un ángulo, le voy a llamar un ángulo A, que es un ángulo auxiliar que voy a usar. Entonces, voy a decir, mire, voy a tomar el 72 grados más ese ángulo auxiliar, no más, perdón, voy a decir que 72 grados es igual al ángulo auxiliar este. ¿Por qué? Porque son correspondientes, ¿sí? Y entre paralela son iguales. Bueno, ¿y cuánto vale entonces el ángulo A? Bueno, el ángulo A vale 72 grados, pero no es el ángulo A el que me están pidiendo a mí, sino este ángulo omega que está acá o delta, ¿sí? Bueno, pero yo ya sé que todo este ángulo vale 72 grados. Si yo le saco estos 54, digo, entonces si yo hago 72 menos 54, me va a dar este ángulo que es el que estamos buscando. Exactamente. Si hago 72 y le saco 52, me quedan 20, le saco 2 más, me quedan 18. Entonces, este ángulo mide 18 grados, que era el ángulo que me estaban pidiendo. Bueno, ahora me está faltando averiguar este ángulo.
Observen que tienen este ángulo exterior de 134 grados, así que acá ya podrían usar algo. Podrían usar este ángulo que son adyacente con esto, ¿ves? Ustedes dicen, 134 grados más este ángulo F, que le voy a poner como acá es F, suman 180 grados porque son adyacentes. Entonces el ángulo FS va a ser 180 menos 134. Si yo hago 180, le saco 130, me quedan 50. Le saco 4, me quedan 46. Así que 180 menos 134, me quedan 46. Por lo tanto, este ángulo vale 46. Y si este vale 46 y este vale 54, este ya lo puedo averiguar, porque la suma de los ángulos interiores en cualquier triángulo es 180 grados. Entonces digo alfa más 46 grados más 54 grados es igual a 180 grados por ser suma de los ángulos interiores de un triángulo. Entonces resuelvo esto. Al 46 le sumo 54, me da 100. Y eso es lo que voy a pasar restando ahora. Porque alfa más 100 es 180. Por lo tanto, paso restando el 100 y alfa me quedará 80. Y eso es lo que me pedían de este ángulo. Y ahí tenemos todos los ángulos que nos pedían. Es decir, usamos los ángulos entre paralelas, son claves acá, ¿sí? Cuando son así, son correspondientes. Cuando son los dos de adentro, se llaman conjugados internos, que es lo que usé primero. Usé conjugados internos. Después, el 72 con todo esto, usé los correspondientes. Después acá, ¿qué usé? Usé estos dos que eran adyacentes para poder encontrar este ángulo de 46. Como tenía el de 54, después finalmente usé la suma de los ángulos interiores en este triángulo que se me estaba marcando acá para encontrar el ángulo alfa, que era el último que me estaban pidiendo ahí. Muy bien, muchas gracias. Paralela. Bueno, muy bien, acá vamos a repasar que nos hizo una consulta, una alumna que está acá de Nueva Zelanda, también presenciando esta clase a través de YouTube, y nos está preguntando si podíamos repasar los ángulos entre paralelas. ¿Cómo no? Le dijimos que sí, de paso nos sirve acá a los estudiantes. Ustedes siempre, fíjense que cuando uno ve ángulos entre paralelas, los ángulos entre paralelas son ángulos exteriores y ángulos interiores a las paralelas, ¿sí? Eso hay que notar primero que nada. Es decir, yo tengo, por ejemplo, el ángulo 1 y el 5 son iguales, nos dice esto. Claro, porque este ángulo 1 con este ángulo 5, cuando es uno exterior y otro interior, mismo semiplano, se dice, son iguales, son correspondientes, es lo que me dice acá. ¿Qué otros son correspondientes? El 4 con el 8, igual, ¿ve? Uno interior y otro exterior, ¿ve? 4 y 8 son correspondientes. Del otro lado igual. 2 y 6 son correspondientes y 3 y 7 son correspondientes. Esos son correspondientes. ¿Ve? Si ustedes se fijan, el 3 y el 7 son correspondientes acá y el 2 y el 6. ¿Ve? El 3 y el 7 son obtusos, tienen que ser iguales. El 2 y el 6 son agudos, tienen que ser iguales. Esos son los ángulos correspondientes. Los alternos es cuando uno tiene uno interior y el otro también interior, por eso se llaman alternos internos, es decir, los alternos internos son 5 y 3, que son iguales, como muestra acá, y 4 y 6, que son iguales. Y los alternos externos, lo mismo, nada más que son por afuera de las paralelas. ¿Ve? 8 y 2 son alternos externos y son iguales, y 1 y 7, que son alternos externos y son iguales. Luego después vienen los conjugados. Los conjugados también son conjugados internos y conjugados externos porque sumados deben dar 180 grados. ¿Ve? El ángulo 4 dice más el ángulo 5, dice esto, lo denota así. ¿Ve? Sumado tienen que dar 180 grados, lo mismo que esto. El ángulo 3 más el ángulo 6 sumado debe dar 180 grados. Esos son conjugados internos.
Si ustedes observan, yo eso es lo que, como empecé esto, tomé el 126 con este 54, ¿ves? Que atravesaba esta recta y eran conjugados internos y de ahí empezó todo. Y después este 72, que era un externo, lo tomé con este, uno exterior y otro interior, mismo semiplano, son correspondientes, ¿ves? Y son iguales, eso es lo que había hecho ahí. Y después los conjugados externos son por afuera, ¿ves? Son por afuera de de las paralelas. ¿Ves? Yo digo, conjugado externo, entonces sería 1 y 8, como me muestra acá, y 2 y 7, es decir, 2 más 7, sumado esos ángulos dan 180 grados, sumado esos ángulos dan 180 grados, y eso era para repasar los ángulos entre paralelas. Muy bien, muchas gracias.